Bienvenido a tu radio Eugenio Espejo del Colegio de Periodistas de Pichincha. Es así como nosotros te damos la más gratificante bienvenida para que formes parte de esta hermosa comunidad. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus productores. La radio Eugenio Espejo presenta, todos los jueves de 8 a 9 horas, La Esquina de mi Barrio, que contará con noticias, comentarios, entrevistas en vivo, interacción comunitaria, todo lo que debemos conocer. Les espera a su anfitrión y magister Franklin Chávez Vallas. Si la prensa es cátedra, el periodista tiene que ser maestro. Si la prensa es tribuna, el periodista tiene que ser orador. El maestro y el orador no pueden hablar sino para defender el bien. Los discípulos de los periodistas son los ciudadanos de toda la nación. José María Velasco Ibarra. Es tiempo de interactuar con la comunidad. La Esquina de mi Barrio les da la más cordial de las bienvenidas. Aquí iniciamos el programa de hoy. Muy buenas tardes, distinguida audiencia, oyente y vidente. En esta oportunidad, en nuestro programa La Esquina de mi Barrio, con quien compartimos estelaridad para la conducción con el magíster Franklin Chávez Vallas, tenemos la presencia de nuestro distinguido invitado, el ingeniero eléctrico Marco Acuña. Antes de dar paso a nuestro interlocutor, vamos a dar el saludo a nuestro jefe de cabina, David Vergara, quien nos ayuda en todos nuestros espacios. Y pues bien, muy bienvenido, Marco. Los micrófonos son tuyos. Quisiéramos oír tu posición con relación a la transición energética, que es uno de los problemas confrontativos que estamos viviendo en el país. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes, con distinguida audiencia y acá en este medio del Colegio de Periodistas de Pichincha, que realmente un gran aporte para la comunidad. Bueno, la transición energética en realidad es un concepto bastante amplio. Involucra todo lo que no solo el país, sino el mundo está tratando de involucrar, de tal manera de tener el mejor uso de todo lo que significa la energía, todo lo que significa la implementación de los sistemas energéticos que puedan tener una mayor conexión con el ambiente. Y esto significa también ir orientado a la eficiencia energética, utilizando los mejores recursos que cada país tiene para producir la energía, que cada vez es más demandante a nivel de todos los usuarios. Entonces, bajo este concepto, bueno, si tenemos ese concepto amplio, entonces debemos involucrar a la energía que se utiliza en el transporte, en la producción industrial, en el uso del comercio, de la industria y de la vivienda, de los usuarios residenciales. Y entonces ahí vamos a ver que también interviene el uso de los combustibles fósiles, que normalmente son los que más se utilizan, sobre todo para transporte y la industria. Y esto se trata de irlos reemplazando por energías que provengan de lo que se da por denominar las energías renovables. De tal manera, o energías limpias, o energías limpias, exactamente. Y ahora también se ha introducido el concepto de las energías renovables no convencionales, que son las energías que provienen de los sistemas que no han estado tradicionalmente en el sistema de generación de energía. Esto es los sistemas eólico, fotovoltaico, maremotriz, geotérmico. ¿Sí? Entonces, se trata de ir incorporando en la vida diaria primero estos conceptos que involucra inclusive el cómo se estructura, por ejemplo, la movilización, cómo se estructura inclusive la construcción de las viviendas, de los edificios, de tal manera de ser más resilientes con el ambiente, ¿no? Y aprovechar de mejor manera la energía. Cuando ya nos vamos circunscribiendo un poco más
y nos vamos relacionando más hacia la energía eléctrica, que es lo que nosotros como país hemos sentido, esta crisis energética. Así es. Entonces ya vamos delimitándonos un poco en cuanto a las fuentes de generación, ¿no es cierto? Aquí en el país existe un plan maestro de electrificación Ya. en el cual determina cuáles son digamos, es el método de planificación, es el medio de planificación que el país adoptó hace ya bastantes años, más de 40 años, Ya. para ir delineando la planificación desde la conceptualización y la visión en la prefactibilidad, factibilidad, el análisis de los proyectos, la estructuración de los proyectos, la construcción, la operación, el mantenimiento y la disposición final de lo que tiene que ver con todos los elementos de generación de energía eléctrica. Y esto, digamos, a lo largo de los años ha tenido, digamos, un mayor o menor desarrollo, un poco dependiendo de cómo se ha movido la economía en el país y también cómo se ha movido el direccionamiento político que ha dado los gobiernos de turno. Entonces, digamos, el desarrollo más importante en cuanto a volumen, si se quiere, es desde los años 70, 72, que con el boom petrolero Ajá. se estructura justamente y luego se realiza digamos, se estructura el INESEL como la entidad rectora del sector eléctrico Ya. y quien abarcaba todas las etapas estas del desarrollo eléctrico. Y claro, con las regalías que en ese entonces el presidente, que fue dictador en realidad, Rodríguez Lara, pero él determinó que parte de las regalías petroleras se inviertan en el desarrollo del sector eléctrico. Ajá. Y ahí se tuvo Excelente, es un una buena importante tarea, impulso, ¿no? claro. Fruto de eso fue la conceptualización del proyecto PAUTE, que en las diferentes etapas ha ido construyéndose y desarrollando en el país y que ha sido un proyecto sumamente importante en Claro. el sector eléctrico. Ahí estaría Mazar también. Claro, Mazar es la segunda etapa que Ay, el primero fue el Paute Molino, el segundo era Paute Mazar, y de ahí han existido los otros proyectos Sopladora, y que recientemente se construyó, bueno, ya no es reciente, hace 10 años, ¿ya? Entonces, fue como se fue conceptualizando y ya se fue integrando también el sistema eléctrico a nivel nacional, haciendo el sistema nacional de transmisión integrado. Y entonces también las empresas eléctricas de distribución fueron desarrollándose e integrando a este sistema nacional interconectado. Y al ir creciendo también debieron ir creciendo las fuentes de generación. Principal fue Paute, pero también, qué sé yo, otras centrales hidroeléctricas como el mismo Goyán, ¿no? Ahora, viendo la situación que pasamos en septiembre del 24, realmente nos llama a pensar y a meditar. El depender exclusivamente del recurso hídrico para generación eléctrica es bueno. ¿Es lo ideal o debemos, como tú mencionas, ya pensar en las energías limpias, en las energías no convencionales, como tú indicas, como la eólica y no sé cuántas otras más posibilidades de generar energía hay? Y el hecho de que ahora estemos manejándonos con carros eléctricos. Hay una empresa bastante grande en volumen y transnacional que está usando dentro de su parqueo o de su parque automotor para el desempeño de su labor como 6 u 8 carros eléctricos de gran envergadura, carros inmensos. Y entonces ahí me nace la inquietud. ¿Seguimos dependiendo del agua? ¿Buscamos otras alternativas? ¿Cuáles podrían ser las ideales? Es justamente que
el desarrollo del sector eléctrico debe de ser una planificación global. En realidad, el país siempre ha tenido una combinación de fuentes mayormente hidroeléctricas y térmicas, Ya. siempre. Ujú. El porcentaje ha ido variando. Ya. En el 2008 más o menos teníamos un porcentaje alrededor de 2.000 megavatios, 2.200 megavatios de potencia hidroeléctrica instalada y alrededor de 1.000 megavatios térmicos. A partir del 2008 se dio un nuevo impulso a todo el desarrollo del sector eléctrico y al término de ese periodo en el 2008 al 2016 16, ajá. ya se transformó la matriz de generación eléctrica, teniendo más o menos 5.200 en total de generación hidroeléctrica, 2.400 megavatios de generación térmica, y ya se comenzaron a incorporar la energía fotovoltaica con proyectos en Galápagos y en Imbabura, Ya. y la generación eólica nuevamente en Galápagos, y se puso en carpeta y en desarrollo el proyecto eólico ¿Y por qué si teníamos esa matriz energética tan desarrollada, de acuerdo a lo que tú nos mencionas, en megavatios y en fin, por qué resulta tan necesario contar con la energía que importamos desde Colombia? Lamentablemente en estos últimos 8 años, en cambio, se dio un contraste. Llegamos a tener nosotros 8.600 megavatios de potencia instalada y apenas teníamos una demanda de alrededor de 4.000. Ya. Es decir, teníamos Excelente, suficiente, claro. y por eso es que inclusive hubieron 2 años que tuvimos un superávit exportable y que el país más bien le ingresaron recursos por la exportación de energía. Ya. Lamentablemente, a partir de este 2018, se suspende prácticamente todo el desarrollo eléctrico ¿Y debido a y qué? a la política de gobierno, Oh, del gobierno del señor Moreno, Moreno, claro. y luego con otras variantes de direccionamiento en la política energética del presidente Lasso y ahora del presidente Noboa. A tal punto de que, a pesar de haber tenido un componente de energía térmica instalado, al inicio del estiaje del año pasado, apenas tuvimos disponibles 650 megavatios de eso que el país ya tenía instalado y funcionando. Llegamos a tener solo disponibles 650. ¿Por qué? Por falta de mantenimientos y reparaciones a esos equipos que siempre requieren que se haga mantenimientos y reparaciones. Claro. Entonces, el momento que entramos en un estiaje y que en la parte hidroeléctrica se reduce la posibilidad de generación, ya no puede generar los 5.000 megavatios instalados, sino se reduce más o menos a 3.000 megavatios. Y si nosotros estamos consumiendo 4.000, y claro, en este tiempo ya ha crecido la demanda y hemos llegado a tener 4.600, 4.800, y como picos hemos llegado a tener 5.086 megavatios en abril de este año. Ya, Entonces se origina un hueco, claro. porque no lo que se produce en la forma hidroeléctrica en época de estiaje, 3.000, más 650 de lo térmico, entonces nos queda el No hueco. abastece, claro. Y a pesar de que se tuvo la incorporación de la energía, de la compra de energía a Colombia, no llegó a abastecer la demanda nacional, y por eso es que tuvimos los apagones. Ya. Lamentablemente, eso casi no ha cambiado.
Qué pena, porque en este periodo ya empezamos el tiempo de verano, se nota que va a ser otro verano bastante seco, casi como el anterior. ¿Y qué soluciones habría para ese caso? Interesante es poder plantear algunas soluciones con las que se pueda, con la audiencia que tenemos, se pueda llegar a dar oídos y más aún cuando tengamos la opción y la oportunidad de hablar directamente con las autoridades, plantear unas soluciones que podrían a corto plazo ser de ayuda nacional. En realidad, desde diferentes instancias permanentemente ha habido manifestaciones de las sugerencias y los pedidos muchas veces que se han hecho a las autoridades nacionales, presidentes, ministros, se han tenido reuniones inclusive para justamente sugerir o pedir las cosas que deberían hacerse e instrumentarse a nivel del sector eléctrico. Lamentablemente es poco lo que se ha hecho, ¿no? Nosotros estuvimos, digamos, de acuerdo en que se haya contratado el incorporar nueva generación térmica y siempre habíamos pedido que se hagan los mantenimientos y correctivos al parque térmico que el país tiene para recuperar. En realidad, de datos que se tiene, apenas se ha recuperado unos 400 megavatios, es decir, de los 2.200 apenas tenemos la mitad disponible para actuar. De todas maneras, se hizo compras para incorporar 241 megavatios en estos 3 contratos de Progen y Austral. Lamentablemente es de conocimiento público todos los problemas que han existido, a tal punto de que ya la Contraloría ha señalado algunas características de deficiencia en la contratación y en el seguimiento de estos contratos. Lo otro que se ha logrado incorporar son las 3 barcazas que son no como incorporación de nueva generación, de nuevos grupos generadores, sino como compra de energía a través de estas barcazas, lo cual significa egresos para el país, que no significan inversión, sino son gastos, así como gasto es la compra de energía que se hace a Colombia. Y si sumamos todo esto que el país ha hecho en un año, están sumando como $1.000 millones. Que ojalá se hubieran invertido en los arreglos al parque que tiene o a instalación de nueva generación. Y entonces lo ideal sería lo que tú acabas de manifestar en último momento, el mejorar el mantenimiento, el mejorar el funcionamiento, darle mayor vida a las instalaciones que existen. Y eso, claro, en tiempos, ¿cuánto podría resultar? En marzo 2023, le pidieron al gobierno de ese entonces que necesitaban 80 millones para hacer los mantenimientos del parque térmico en ese momento. Ahora se calcula que es mucho más y claro, los tiempos también corren en contra. Cierto es que una cantidad de ese parque térmico ya tiene una vida que ha superado los 30 o 40 años, es decir, ya está sobre la vida útil, pero que hay muchos generadores que han seguido funcionando y de hecho funcionan. Pero se les está forzando probablemente y podría llegar un momento en que colapsen. Bueno, es lo que a veces ha pasado. Si no se hacen los mantenimientos adecuados, entonces sí llegan a colapsar. Y ahí es cuando ya no hay solo que mantener, sino hay que arreglar. Y es lo que está ocurriendo ya en algunas de las centrales hidroeléctricas, que como han estado trabajando en toda su capacidad, y en el mismo caso, el mismo Coca-Cola Sinclair debió haber entrado en un mantenimiento profundo regular en abril del año pasado. Ya estamos julio del nuevo año
y todavía no se ha hecho el mantenimiento intensivo que debe haberse hecho. Qué Y entonces tremendo. eso atenta nuevamente contra la vida útil de Y a lo estos. mejor vamos a esperar que en este verano tengamos otra falta de energía, nuevos cortes, nuevas dificultades a todo nivel, que la luz es esencial. Si bien el agua es mucho más necesaria, pero la luz, por supuesto, en este momento en que todo se maneja bajo electricidad, es indispensable. Así es, por eso es que debieron y si no, deben tomarse los correctivos y medidas necesarias. Lamentablemente no sabemos en qué vaya a parar esta generación nueva que se contrató, que debió haber entrado a funcionar desde noviembre hasta enero de este año, debió haber entrado a funcionar y entregar energía al país, y que hasta ahora no sabemos El cuándo vamos a Ministerio de contar. Energía está regentado por Inés Manzano. Así es, ella es la actual ministra de Y Energía, ¿no? la ministra tiene el rango de ingeniero eléctrico, ingeniero en la rama. No, ella es, entendemos que es abogada con conocimientos de la parte ambiental, por eso fue ministra de Ambiente. Ya, así, claro, fue inicialmente ministra de Ambiente. Ahora la propuesta en el grupo en el que estamos formando partes conjuntas, nuestra petición es que en las ramas en donde deben estar profesionales de cada rama, así sea. Es decir, ahora alguien me decía, a lo mejor es utópica esa posición, porque generalmente los gobiernos que ponen a personas de su confianza en esas áreas. Pero mire los resultados catastróficos que hemos tenido con esa manera de actuar. Así es, o sea, creemos que hay dos aspectos fundamentales. Uno, el que las personas que ocupan los cargos que van a dirigir cada uno de los sectores que se refieren más a los sectores técnicos deben ser profesionales técnicos y que tengan conocimientos también de lo que significa la administración pública, Además, la experiencia. administración de proyectos, la generación de proyectos, y debe tener suficiente experiencia en el sector. Entonces, es decir, en suma, deben ser personas enteramente capaces de ejercer el cargo y de asumir con toda la visión, no solo de momento, sino de futuro, lo que se debe hacer en cada uno de los sectores. Y así hablamos en el sector eléctrico, petrolero, minero, vial, en cada una de las ramas, ¿no es cierto? Y claro, eso es lo que desde los gremios permanentemente hemos reclamado, ¿no? Que se ponga personal idóneo y capacitado, con suficiente visión y que tampoco responda a intereses que no son del país, ¿no? Ahora, en último caso, diría, si es que acaso prima este hecho de que quien se encuentre en el poder en determinado momento elija a una persona de su confianza que no necesariamente tenga estas cualidades, por lo menos deberían haber asesores especializados en la materia a la que están regentando. Bueno, en el caso del Ministerio de Energía relativo a la parte eléctrica, sí han existido algunos profesionales del sector que han estado a cargo, ¿no? Ya. Pero lamentablemente, bueno, en algunas oportunidades sí nos habíamos topado que de pronto los viceministros o los subsecretarios opinan de una forma, pero las decisiones que se toman no son ellos los que toman, sino muchas veces se dice los arriba, las decisiones se toman más arriba. Claro. Entonces, eso también ha estado sucediendo. Entonces, definitivamente la propuesta que debemos hacer es que desde los ministros sean personas que conozcan del tema en el que están regentando. Definitivamente. Así es, y que también tanto desde la misma presidencia, los ministros, en general todas las autoridades, en este caso el sector eléctrico, CELEC, SENACE, tengan un criterio y una visión de país, ¿no? O sea, que respondan a lo que el país realmente necesita. Así es.
El tiempo en los medios de comunicación corre más rápido, parecería ser, más rápido que el reloj. Así es que con la entrevista, con la conversación que hemos tenido, sumamente valiosa, aleccionadora y técnica, que es lo que necesitamos para que también nuestro público, nuestra audiencia tenga conocimiento de cómo se están dando las cosas. Te agradecemos infinitamente tu presencia. eh, Lastimosamente el tiempo no nos da para más, pero volveremos a invitarte, por supuesto, porque estos temas son de importancia vital para el país. Muchas gracias por haber concurrido, gracias por todos los conocimientos que nos has impartido. Con todo gusto, un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias. Muy buen día. Muy buenos días, distinguida audiencia audiovidente. Es un placer enorme podernos volver a comunicar, saludando también a David, nuestro auxiliar en equipos, y dándole la cordial bienvenida a nuestra invitada especial, Viviana Herrera. Nuestro interés es conocer su trayectoria, conocer su última obra literaria que la lanzó al público hace pocos días. Así es que le damos la cordial bienvenida y le preguntamos, Viviana, ¿cuál es tus datos generales, tu hoja de vida? Cuéntanos un poquito para que nuestra audiencia te conozca. Buenos días con todos y con todas. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí en este espacio. Qué bueno que existan este tipo de espacios para el apoyo a las subculturas. Bueno, mi nombre es Viviana Herrera y hace poco he hecho el lanzamiento de mi libro, Yanante, hibridaciones sonores del metal andino en el Ecuador. Y bueno, he tenido como algunas participaciones en algunos eventos, coloquios que se relacionan justamente con la participación de la mujer en el rock, y también hemos desarrollado de manera internacional algunos encuentros y coloquios también, en donde hemos dialogado sobre el metal latinoamericano o el folk metal, y también he participado en encuentros locales, nacionales sobre feminismos y derechos colectivos. Excelente, excelente. Cuéntanos de tu trayectoria, es decir, tu profesión, tus actividades, a qué te dedicas, por favor. Bueno, yo soy docente y trato, bueno, a través de la docencia generar este tipo de cuestionamientos, incertidumbres y respuestas a través del conocimiento científico en los y las adolescentes. También, bueno, soy licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central del Ecuador. Tengo una maestría de investigación también por la Universidad Andina Simón Bolívar. Excelente, felicitaciones, tienes un currículum muy interesante. Ahora cuéntanos, por favor, cuál es el contenido, de qué trata, ampliémonos más sobre el contenido de tu último libro. Bueno, sí, es un texto académico en donde se llega a relacionar varios campos, ¿no? Por un lado, el tema de la comunicación. En un primer momento llego yo a identificar agrupaciones de metal ancestral en Latinoamérica. Mi primer acercamiento con este género musical, porque obviamente yo tengo mucha relación con el rock y el metal, y mis encuentros han sido de manera internacional, ¿no? Con algunas agrupaciones. Sin embargo, como he ido desarrollando, pues se generó esta incertidumbre sobre el metal andino, metal ancestral, que se lo manejaba en países principalmente como Perú o México. Y bueno, después identifico que existen agrupaciones también en el Ecuador que hacen este tipo de intervenciones, ¿no? Musicales. Y luego, pues, en un concierto yo logro identificar algunas agrupaciones que tienen todo este contenido con la cosmovisión andina, y la pretensión justamente es llevar estos debates a la academia, ¿no? Que considero que en el país le falta un poco como tratar el rock o la música desde este sentido académico, ya que existen algunos libros en el Ecuador, pero a comparación de otros países, la biblioteca es todavía muy poca en nuestro país. Tenemos países como
como Argentina, como México, incluso hasta Perú, que tiene colecciones dedicadas al metal y al rock que se han dado como parte del desarrollo de la identidad nacional. Sin embargo, en Ecuador como que falta un poco eso, no tenemos nosotros tesis, investigaciones de licenciatura, maestría de algunos compañeros y compañeras, pero creo que ha sido importante como trascender. Sin embargo, mi propuesta es académica y es un libro en donde se debaten 3 campos. El primero, que es un análisis semiótico de toda la construcción de la simbología que utilizan estas agrupaciones, dentro de ellas, por ejemplo, que abarcan en su puesta iconográfica aquellas letras que están de alguna forma constituidas. Por ejemplo, hay una agrupación que se llama Arutan. La letra A tiene una construcción como la boca de un jaguar, y en la parte de la arista superior tiene como una hoja de la ayahuasca, y claro, esto tradicionalmente nos lleva al mito de la ayahuasca con el jaguar, ¿no? Y también tienen, por ejemplo, una lanza atravesada, esta lanza de la comunidad Shuar, cuya punta tiene un curare. Entonces, esto en un primer momento. Por otro lado, también comprender cómo académicamente estas letras que le cantan a la Pachamama, a Huiracocha, a los dioses tótems, a las montañas, a la cocción de la chicha, a las tierras, a los fríos de nuestro entorno, de nuestros páramos, de nuestras provincias y comunidades, cómo estas letras y esta vivencia personal hace posible estas construcciones líricas que parten desde una vivencia propia y que parte también desde estos compañeros y compañeras runas indígenas y autoidentificados también como indígenas, cómo se va confluyendo en esta parte del ser y del pertenecer a un territorio y a una localidad. Y por otro lado también lograr identificar cómo toda la cosmovisión andina confluye justo con un metal, el metal sobre todo que ha sido tradicionalmente, sobre todo el black metal, ¿no? El metal extremo, tiene su origen en Noruega. Sin embargo, cómo al atravesar unas fronteras latinoamericanas genera una transculturación. Sin embargo, este tipo de música no es algo nuevo que esté en el país nuevo, y sobre todo en el Abya Yala tampoco es nuevo. Ya algunas agrupaciones, como mencionaba, desde el 93 en Perú o antes lo venían realizando. De hecho, acá una agrupación que, bueno, no tanto de metal extremo, pero post-mortem con Atahualpa en los años 80 ya involucró esta identidad nacional como parte de su construcción lírica y propuesta, ¿no? Sin embargo, ya a partir más o menos del 2000, del 90 más o menos en el país, algunas agrupaciones tomaron como objetivo desarrollar el tema de la identidad y la cosmovisión andina a través de estos ruidos estridentes del metal extremo. Muy, muy interesante. Es decir, que tú te centraste en la región sierra de nuestro país, en donde se hace presente todo lo que tú nos comentas con relación al rock metálico, que tiene la coyuntura del área andina especialmente. Y cuéntame, ¿cuánta acogida ha tenido tu libro dentro del país o de la comunidad a la que tú la estás dedicando? Sí, justamente creo que ese es uno de los retos, ¿no? De las personas que de alguna forma nos arriesgamos, por mencionarlo así, en este mundo digital a tener un compuesto, una obra física. Sin embargo, la acogida, sobre todo, ahora podemos mencionar que tenemos mucha apertura ya de medios independientes, urbanos, que toman justamente, tratan temas dedicados ya al rock y al metal. Entonces, la difusión a través de los medios de comunicación alternativos ha sido bastante acogedora, ha sido bastante gratificante también. La asistencia también en el lanzamiento de personas rebasó las expectativas. Maravilloso. Sí, uno tiene a veces como esa incertidumbre, Claro, ¿no? De saber qué va a pasar. supuesto. Sin embargo, la acogida fue muy buena, incluso hubo gente de pie, tuvieron que sacar masillas. Ah, qué bien, Sí, felicitaciones por gracias. eso, bien, bien. Sí, justamente esto lo menciono porque es importante identificar que en el país se está como construyendo esta cultura que un poco quizá nos hace falta, ¿no? Tenemos este inconveniente social de que quizá no somos una cultura muy lectora, pero sin embargo cuando generamos este tipo de temas y pretendemos generar este tipo de debates en la cultura
cultura underground o en la escena metalera, pues es importante la acogida que nos puedan brindar, que pueda brindar el público y el interés. La acogida del libro ha sido muy bueno, te comento que como exclusiva, porque nadie más lo sabe aparte de la editorial. Gracias por esa exclusividad, eso nos gusta. Exacto. 6 libros fueron enviados ya ayer a Europa, se van para Murcia, se van para allá los textos, de pronto se vayan para Bolivia también. Entonces hay ese interés en donde, bueno, la cultura rock está un poco más quizá en letras, un poco más difundida en este tipo de países, pero como autora sí me place mucho que mis obras trasciendan fronteras, ¿no? Y la acogida acá en el país ha sido muy buena, te comento que ya por lo menos el 50% del tiraje está vendido ya. Maravilloso. Sí, y otras han sido difundidas también como donación en las bibliotecas del país para que se pueda seguir generando este acercamiento con la obra. Y pues también con expectativa de que el resto de textos que sobran pues se puedan adquirir y que podamos todos tener el acceso a esta construcción que hemos hecho en torno al metal. Tú nos comentas que a partir de 1983, sobre todo en Perú, había ya esta corriente, había ya este movimiento del rock metálico. ¿Y cómo, hasta qué punto podríamos decir que es una manifestación auténtica de las culturas ancestrales andinas? ¿Es una demostración de su propia personalidad o es algo que se adquirió y que tiene alguna injerencia extranjera inclusive? Sí, justamente como lo mencionaba, ¿no? El black metal, sobre todo yo estudio un poco más lo que es el metal extremo. Entonces, dentro del metal existen diferentes géneros y subgéneros. Dentro de ellos está justamente el black metal y tiene como su origen o su influencia musical en Noruega. Sin embargo, al venir en tierras latinoamericanas, dentro de esta frontera, este territorio del Abya Yala genera una transculturación, una transformación, es decir, que quizá el origen con el cual los noruegos estaban tratando de rescatar su origen, el paganismo, etcétera, sufre aquí una alteración o una transformación cultural y entonces ya no se llega a dialogar desde esta construcción del black metal nórdico, sino que se empieza a escribir una nueva historia del metal extremo en Latinoamérica, a través justamente de que esta música llegue a reflejar lo que se vive en los territorios latinoamericanos, porque si nosotros podemos hacer una diferenciación, cuando surge el black metal en Noruega, de alguna forma es una sociedad que está construida y que no incomoda, ¿sí? Que llega justamente sobre todo a ser aclériga y que llega a ser una expresión cultural que también tuvo su impacto y que eso justamente es innegable y ha generado toda esta influencia en otros países y a nivel mundial, pero sobre todo acá se empieza a dialogar desde este metal extremo, desde las realidades del país. Entonces viene a ser una protesta ya no solo católica, sino también política, una demanda de identidad y una demanda de cultura también. Y por eso es que no solamente se utiliza una escenografía en donde se impulsan los códigos, simbologías o vestuario propios de las comunidades y de los territorios, sino que también se empieza a dar en la construcción lírica una forma de resistencia de los pueblos quichos y de las comunidades. Me parece maravilloso el hecho, si bien como tú manifiestas, la influencia es de Noruega, en donde se inició realmente, pero se está imprimiendo la cultura propia andina, como bien manifiestas, con su vestimenta, con sus protestas en las diferentes áreas. Realmente, te soy sincera, yo no he escuchado el rock metálico, no tengo idea de ese ritmo que podría significar, por eso mi inquietud también de conocer más a profundidad. Yo creo que dentro de nuestra audiencia debe suceder lo mismo, habrá algunas personas que no conocen del tema y justamente ahorita nos estamos empapando, estamos tratando de saber de qué se trata.
¿Tú tocas algún instrumento o cantas tal vez? Bueno, nosotros con un compañero hace más o menos como unos 2 años y medio formamos una agrupación, bueno, formamos una comunión musical, decimos nosotros, porque ninguno de los dos somos músicos profesionales, Ya. somos autodidactas, y se llama Yajé la agrupación. Ya. Bueno, nosotros hemos hecho un demo y es digital, donde las personas digitan un código QR y pueden ingresar. Y ahí hacemos, bueno, el compañero hace la primera voz, son cantos guturales, pero también utilizamos, como otros compañeros utilizan también, el palo de lluvia, las chachas, el pitillo, el rondador, y tratamos de justamente con estos instrumentos representar los sonidos de la naturaleza y elevarlos también con sonidos estridentes, ¿no? La Y voz entre gutural, esos está el usar las hojas para emitir sonidos musicales. Nosotros por el momento no estamos utilizando hojas, pero sin embargo hay compañeros que solo utilizan. Sí, Dentro de ellos tenemos agrupaciones como por ejemplo Caverna, pero otros compañeros sí utilizan el palo de lluvia, las chachas, el pitillo, el rondador, incluso algunos están incursionando ya con el charango. Entonces sí, de otros compañeros sí hay esa adaptación o este uso de instrumentos andinos y de viento. Bien. Voy a hacerte una pregunta un poco comprometida y no sé hasta qué punto puede resultar difícil. Normalmente digamos, se extiende en el conocimiento, en la retina de la población, el decir que cuando se hacen los conciertos, sobre todo de la música metal, se tiende a consumir cierto tipo de sustancias que un poco le producen reacciones artísticas más profundas, más que se concentran de tal manera en sus expresiones que parece que estuvieran en otra onda, digamos. Entonces, a mí me trae a la memoria esa situación, digo, ¿es que se identifican con sustancias especiales o no siempre? Bueno, atravesando la historia de lo que ha sido el rock, desde el hipismo también se puede decir, ¿no? Algunos compañeros artistas de blues también, ha sido algo como que ha venido esta parte de las sustancias quizá acompañando la diversidad musical y no solo musical, sino también poética. Entonces tenemos algunos escritores que también presuntamente consumían opio y diferentes sustancias, ¿no? Porque esto justamente son como canalizadores y transmisores a otras dimensiones y esto permite justamente generar otro tipo de conexión y energía con el ambiente. El rock y el metal quizá no está extenso de estas sustancias que le han acompañado también, pero creo que es importante en la actualidad, al menos de los compañeros que están haciendo este tipo de metal, este tipo de propuesta musical, es justamente rescatar como este tipo de tradiciones o de usos donde corresponde. En los rituales que tradicionalmente se lo ha tratado ahí, ¿no? Entonces, por eso tenemos la ayahuasca, tenemos todo este El tipo penco. el San Pedro, Ajá. justamente el yaje mismo. Entonces son estas plantas sagradas y estas plantas medicinales que en épocas históricas han logrado como unir energéticamente al ser humano con la conexión con la madre tierra, con la Pachamama, ¿no? Entonces creo que la apreciación más bien iría por ese lado, ¿no? En ese sentido de identificar cómo yo como ser humano estoy en convivencia con la naturaleza a través de las plantas sagradas y las plantas medicinales. Excelente. Tú en tu área de docente, ¿dictas una materia relacionada con este tema? Bueno, sí, yo soy docente del área social, entonces me he dedicado a dictar clases de filosofía, ciudadanía, desarrollo del pensamiento, A desarrollo nivel de humano. colegios. Sí, Ya, investigación. ya. Entonces sí, son temas justamente en no filosofía, justamente vemos filosofía latinoamericana, en ciudadanía los derechos, los relacionamos justamente con el derecho de la identidad, del ser, la cultura, los derechos de la Maravilloso. naturaleza, etcétera. Entonces siempre tratando de involucrar esta pertenencia del ser desde esta localidad e impulsando también en los jóvenes, ¿no? Para que ellos puedan como un poco tener otra visión también, porque creo que eso también es algo que como sociedad un poco nos
retrae, ¿no? Que siempre estamos como que poniéndole más atención al conocimiento científico desde el otro mundo, desde Occidente, y creo que en los libros pues es reducida la historia que nosotros podemos compartir desde la Via Yala. Sin embargo, creo que es importante justo con estos trabajos, y son otras formas de hacer historia. Por ejemplo, algunas de las letras musicales servirían para dar clases. Ya. Entonces, eso es interesante, ¿no? Los compañeros de Aucayacta, por ejemplo, le tienen hecho una canción a Rumiñahui, que es Rumiñahui. Sí, entonces, cómo él logró vencer, cómo trató de defender a su pueblo y a la comunidad de todas las invasiones, y qué pasó con los tesoros. Entonces, estas letras pueden servir para enseñar en clases, más allá del ritmo que puede ser quizá grotesco para algunas personas que no están relacionados con el rock y el metal. Pero sin embargo, hay agrupaciones que pueden ser para las personas que tú mencionabas, que no están muy acostumbradas con el rock y el metal. Yo les invito a escuchar otras agrupaciones un poco más suaves, digamos, como Hermética, pueden escuchar Alma Fuerte, pueden escuchar B8, que son agrupaciones argentinas que rescatan justamente la herencia indígena. Y Anaconas también tenemos, acá en el país tenemos Aucayacta, que hacen heavy metal. Helken también, son algunas agrupaciones en español que rescatan justamente, ¿no?, este sentir indiano, que lo manifiestan así. Ya, tú has mencionado varias veces el término Abya Yala. ¿Qué significa? Bueno, es toda esta unión de los pueblos latinoamericanos, ¿no? Donde todos nos juntamos en un solo sonido, en un solo sentir, en un solo latido, donde no existen las fronteras, sino más bien todos somos un solo territorio, todos los pueblos y comunidades de Latinoamérica. Ya, yo en algún momento en la avenida 12 de octubre, en donde funciona un departamento psicológico ahora, yo veía que ahí existía un titular que decía Abya Yala. Yo le tenía identificado como que era una librería. Sí, Claro, ajá, sí, ajá. Sí, justamente es una librería que ha tomado esa determinación porque tiene en sus textos varios libros justamente de diferentes partes de la región, ¿no? Ya. Ajá, entonces sí, por eso toma el nombre. Ya. Es excelente, es un tema que yo creo que la mayoría desconocemos realmente, y por eso la importancia de haberte tenido presente, de conocer un poquito de todo ese engranaje inmenso que significa las expresiones andinas a través de la música y de diverso tipo de música. Yo realmente he estado acostumbrada a saber que la identificación es, por ejemplo, cuando hacen una danza, cuando participan en los eventos, por ejemplo, en los desfiles, y que lo hacen usando su propia vestimenta. Desde ese punto le tenía yo la identificación, pero me parece maravilloso el habernos enriquecido con tus aportes y con este tema, como repito, desconocido hasta ahora. Ha sido un honor haber contado con tu presencia, haber escuchado temas importantes y que realmente quedan, yo creo que para profundizarlos más adelante. Me gustaría en algún momento ver la posibilidad de que nos deleitara alguno de los grupos con sus interpretaciones aquí en el estudio, sería maravilloso. Y pues tendremos la oportunidad de vernos nuevamente y concretar esta invitación. Nuevamente, muchísimas gracias, bienvenida siempre, cuando gustes, nuestro espacio está a la orden. Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, por más espacios que apoyen al rock y metal nacional, sobre todo para difundir estas expresiones artísticas que nacen desde los subalternos, desde los oprimidos, pero que construyen un tipo de sociedad diferente, ¿no? Este tipo de sociedad diversa en la que todos pertenecemos y estamos inmiscuidos también. Si a alguien le interesa el libro, puede contactarme a través de redes sociales, de Facebook e Instagram. Estoy como Viviana Herrera a través de mensajes internos y podremos cuadrar las entregas también. Gracias a ustedes por el espacio y esperamos pues visitarles nuevamente para tener una apertura más amplia y seguir conociendo sobre el metal nacional.
Claro que sí. Muy buenos días, distinguida audiencia. Es este espacio del día 24 de julio de 2025 que lo compartimos con nuestro anfitrión principal, Magíster Franklin Chávez, que por hoy, por un asunto de salud, tuvo que ausentarse. Y yo sé que ustedes le extrañan, así es que la próxima semana ya lo tendremos con nosotros. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. La esquina de mi barrio se despide de ustedes. Hasta el próximo día jueves. Y así llegamos al final de hoy, pero no te preocupes, esto es solo el principio. Te invito a que nos sigas para que no te pierdas ni una sola sorpresa, ni todo el contenido increíble que tenemos preparado para ti. Tu apoyo significa mucho para nosotros y queremos compartir mucho más contigo. Nos vemos muy pronto.